¡Ay, no! ¡No! Lo use, ¿ok? Ok, ¿sí? Tú eres el jefe. La fiesta se acabó. Lo de la calle, del vecindario. Necesito fumar, no tengo opción. ¿La cuenta está bien? Imagina que desapareces del mapa durante décadas, dejas atrás tu nombre, tu país y hasta tu pasado, pero el sistema financiero te sigue buscando. Así comienza la historia de un hombre que no solo era una leyenda en el campo de batalla, sino también un fantasma en las cuentas bancarias del gobierno francés. Le llamaban el último mercenario, un título que no se gana con medallas, sino con secretos y transacciones invisibles. Jean-Claude Van Damme interpreta a Richard Brummere, un ex agente secreto con más contactos en bancos suizos que amigos en Facebook, y con una reputación tan temida que el propio ministro de Defensa prefiere no pronunciar su nombre sin revisar primero los fondos de seguridad nacional. Pero claro, toda leyenda tiene un punto débil, y el suyo se llama Vincent, un hijo perdido, creado entre facturas, recibos impagos y una identidad tan confusa que ni el sistema de crédito sabe quién es realmente. Vincent no tiene idea de que su padre es una máquina de guerra, un fantasma del espionaje, y menos aún que su vida está a punto de convertirse en un caos financiero, político y emocional. Porque un error burocrático, sí, de esos que solo ocurren en la administración pública, desata una tormenta de proporciones épicas. El gobierno francés decide retirar la inmunidad fiscal y legal de un tal Vincent Brummere, pensando que se trata de un traficante de armas con conexiones millonarias. Pero en realidad, es solo un chico común, un simple trabajador atrapado en el laberinto de los números del Estado. Y ahí, justo cuando el sistema lo va a devorar, su padre resurge de las sombras. No para pedir disculpas ni para recuperar el tiempo perdido, sino para salvar lo único que no tiene precio, el nombre de su hijo. La trama se convierte en un cóctel explosivo de acción, humor y economía subterránea, donde el dinero no se mueve por transferencias, sino por lealtades. Porque si algo aprendió Brummere en sus años de mercenario, es que los gobiernos cambian, los bancos quiebran, pero la deuda moral siempre se cobra con intereses. Desde su primera aparición, Van Damme brilla con esa mezcla de carisma y locura que solo él sabe manejar. Con un paso elegante, gafas oscuras y un sentido de timing perfecto, su regreso no es solo físico, es una declaración de solvencia emocional y estratégica. La película convierte cada escena en una transacción. Una pelea se siente como una negociación bursátil, un intercambio de golpes es una inversión en reputación, y cada broma es un dividendo de humor que el público recibe encantado. Porque detrás del músculo y las patadas giratorias, hay una historia sobre cómo el sistema financiero y la burocracia pueden ser más letales que una bala. El guión nos lleva a través de París, donde los lujos y los números se mezclan en una coreografía de caos elegante. Desde los despachos ministeriales hasta los barrios pobres donde los euros escasean
El contraste es brutal. La élite juega con cifras mientras los ciudadanos juegan a sobrevivir. Y justo ahí, entre el dinero y la moral, entre las cuentas offshore y la familia rota, se construye el verdadero conflicto de la película. Brummere no está luchando contra terroristas ni mafiosos, está luchando contra el sistema financiero mismo, ese monstruo invisible que devora identidades y convierte la justicia en un formulario mal llenado. Pero claro, nada sería épico si no tuviera el sello de Van Damme. Peleas coreografiadas como si fueran movimientos de bolsa, humor absurdo que equilibra la tensión, y una energía tan contagiosa que incluso los villanos parecen disfrutarlo. El director David Sharon logra lo que pocos han hecho: convertir una comedia de acción en una crítica disfrazada a capitalismo moderno, donde los héroes no usan capa, sino cuentas numeradas en Luxemburgo. El momento clave llega cuando Brummere descubre que su hijo fue incriminado por un documento fiscal falso emitido por error. Una simple línea de código, una mala interpretación digital, y de pronto, el chico se convierte en el enemigo público número 1. Es ahí cuando el mercenario decide regresar. No porque cree en la justicia, sino porque sabe que la justicia, como el dinero, siempre necesita un empujón extra para funcionar. Y ese empujón viene con patadas voladoras y trajes caros. Su regreso no pasa desapercibido. Los medios lo pintan como un fantasma del pasado, un fugitivo de las sombras financieras del Estado. Las autoridades lo persiguen, las agencias lo observan, y las redes sociales lo convierten en meme. Porque claro, en la era moderna, ni el espionaje escapa del algoritmo. Pero Brummere no pelea por fama ni fortuna. Su lucha es otra: demostrar que incluso un sistema podrido puede ser hackeado por un hombre con principios, reflejos de acero y una sonrisa peligrosa. A medida que la trama avanza, los personajes secundarios añaden un sabor económico y social interesante: burócratas corruptos que manipulan presupuestos, políticos que lavan reputaciones igual que dinero, y jóvenes idealistas que aún creen en la transparencia. Todo se entrelaza en una danza donde el humor es la moneda más estable, porque el último mercenario no se toma demasiado en serio, y eso es lo que la hace brillar. Es una película que sabe reírse de sí misma, del sistema, y de ese absurdo equilibrio entre el dinero, la moral y la familia. Lo curioso es que, bajo todo ese humor, hay un mensaje profundo: la paternidad como deuda emocional. Brummere no puede pagar con dinero los años que perdió, pero intenta compensarlo con acciones, y no precisamente financieras. Su amor no se mide en transferencias, sino en sacrificios, y eso la convierte en una historia humana, disfrazada de comedia de acción. Cada pelea es una factura pendiente, cada broma un intento de conexión, y cada escena una inversión en redención. Y mientras los helicópteros persiguen al protagonista, mientras los informes financieros se cruzan con tiroteos y los códigos fiscales se convierten en claves secretas, el espectador entiende que el verdadero negocio aquí no es el dinero, es el valor. El valor de volver, de enfrentar al sistema y de reconocer que, al final, lo único que realmente tiene precio es el tiempo que dejamos pasar. Cuando el vuelo aterrizó en suelo francés, el silencio fue su primera declaración. Richard Brummere no regresaba con nostalgia, regresaba con una estrategia. Detrás de sus gafas oscuras se escondía un hombre que conocía mejor que nadie cómo funcionaban los mercados, los ministerios y los hombres que los dirigían. Francia había cambiado. Ahora todo tenía un código, una contraseña, un sistema de validación. Pero el dinero seguía moviéndose igual que siempre, entre los bolsillos de los mismos. Mientras el país presumía de transparencia, las sombras de poder hacían inversiones en la impunidad. Y Brummere, el último mercenario, lo sabía bien. Después de todo, él fue quien enseñó a algunos de ellos a esconder fondos cuando la Guerra Fría todavía estaba tibia. Lo primero que hizo fue recuperar su red de contactos, un portafolio humano que había dejado dormir durante años. Espías, hackers, contadores, antiguos enemigos convertidos en aliados temporales. Todos tenían un precio, pero solo unos pocos entendían el valor real del silencio. Con una llamada codificada, Brummere reactivó a un viejo socio llamado Lasco, un genio informático que podía hacer desaparecer una cuenta bancaria como si nunca hubiera existido. Lasco no trabajaba por dinero, sino por diversión y por deuda moral. Brummere le había salvado la vida en los Balcanes, cuando un error contable en un contrato de armas casi lo convierte en historia. Ahora, era su turno de pagar. «Necesito saber quién firmó la orden que desató todo esto», le dijo Brummere con voz firme. Lasco, entre risas y cigarrillos electrónicos, respondió: «Hermano, aquí nadie firma nada.
Todo se autoriza con huellas digitales y culpables invisibles. El mercenario asintió. Sabía que en el mundo moderno, las guerras no se peleaban con balas, sino con algoritmos. Mientras tanto, su hijo Vincent estaba atrapado en una pesadilla burocrática. Lo habían detenido como si fuera un criminal de alto perfil, y los medios ya lo habían convertido en trending topic. El hijo del fantasma, titulaban los periódicos sensacionalistas. Los bancos le habían congelado las cuentas, los amigos le habían dado la espalda y hasta su arrendador le había cambiado la cerradura. En cuestión de horas, su reputación había sido liquidada en el mercado de la opinión pública. Y todo por un archivo fiscal adulterado. Lo que no sabía era que su padre estaba regresando, y que lo haría con intereses acumulados. La película entra en su fase más divertida y estratégica. Brummere se infiltra en París como si fuera una transacción anónima. No usa armas, usa disfraces, credenciales falsas y la habilidad de manipular sistemas con la precisión de un corredor de bolsa. Cada movimiento parece calculado en una hoja de Excel mental. Riesgos, costos, beneficios. A veces sonríe, como si disfrutara ver cómo los burócratas se ahogan en sus propios informes. En una escena brillante, se infiltra en un ministerio usando la identidad de un inspector de auditoría. Lleva un maletín lleno de documentos falsos y una tablet que muestra gráficos de supuestos movimientos fiscales sospechosos. Nadie lo cuestiona. En la era de la burocracia digital, quien lleva una tablet parece más peligroso que quien lleva un arma. Una vez dentro, Brummere se cruza con los verdaderos villanos, políticos de traje caro que ocultan operaciones de lavado detrás de fundaciones humanitarias. Esos mismos que condenaron a su hijo con un clic. La ironía es perfecta. El exmercenario que alguna vez fue el arma secreta del Estado ahora es su peor auditor. Y aunque podría eliminarlos en segundos, prefiere algo más elegante, arruinarles el balance. Mientras tanto, el tono de la película sigue mezclando humor y acción de forma magistral. Brummere, con toda su experiencia, se enfrenta a situaciones absurdas donde el enemigo no es un sicario, sino la burocracia misma. En una escena icónica, intenta recuperar un documento clasificado en una oficina pública. El guardia le dice que necesita cita previa. Él, con una sonrisa gélida, responde: «La cita es ahora, y el documento lo firmará la historia». La tensión sube, la música se acelera, y con una serie de movimientos precisos, más parecidos a un baile que a una pelea, desactiva a 3 guardias sin derramar una gota de sangre. Al final, deja sobre el escritorio una nota escrita a mano. Revisión completada. Saludos, el auditor del Chaos. Lo que hace única esta historia es cómo convierte la acción en metáfora financiera. Cada golpe que Brummere da se siente como una corrección al mercado, cada enemigo derribado, como una inversión mal hecha que se liquida con fuerza bruta. Pero lo más poderoso es el trasfondo emocional. Detrás del héroe hay un hombre endeudado con su propio pasado, un padre que abandonó a su hijo por razones de seguridad, y que ahora entiende que el verdadero riesgo no era ser descubierto, sino ser olvidado. El guión, con su ritmo ágil y diálogo mordaz, mantiene el equilibrio entre la sátira y la crítica social. Hay momentos en los que parece una comedia absurda, pero bajo esa superficie hay una verdad incómoda. El Estado puede arruinarte más rápido que cualquier enemigo armado. Y en ese terreno, el último mercenario demuestra que aún se puede luchar con inteligencia y estilo. En paralelo, Vincent, sin saber aún la identidad de su salvador, intenta limpiar su nombre por su cuenta. Se mete en foros de criptomonedas, busca ayuda en grupos de hackers y hasta intenta vender sus propios objetos para sobrevivir. Es el reflejo de una generación atrapada entre la deuda y la desesperación. Su lucha no es física, es digital, pero sus intentos solo empeoran las cosas. Los medios lo ridiculizan, los bancos le cierran las puertas y el gobierno le ofrece un trato. Confiesa y reduciremos tu condena. Es el tipo de oferta que el sistema siempre hace cuando ya te tiene acorralado. Y entonces llega el reencuentro. No hay lágrimas en abrazos. Solo una mirada y una frase que define la película entera. Vincent pregunta: ¿quién eres tú? Brummere responde: soy la inversión que el gobierno nunca quiso declarar. El silencio posterior vale más que cualquier discurso. Por primera vez, padre e hijo se miran con el peso del tiempo encima. No hay confianza, pero sí una alianza implícita: limpiar el nombre de Vincent y exponer a los verdaderos culpables. A partir de ahí, la película acelera como una economía inflada. Cada minuto es una operación de alto riesgo.
Brummere empieza a desmantelar el sistema desde adentro, usando su conocimiento de espionaje y finanzas. Descubre que detrás del error fiscal hay una red de corrupción que involucra al mismísimo ministro de Economía. Millones desviados, contratos falsos y una fundación llamada Proyecto Libertad, que servía como fachada para lavar dinero público. El mismo dinero que debía financiar programas sociales, terminó financiando campañas políticas y lujos privados. El mercenario comprende que esto no es solo una misión, es una auditoría moral, y la realiza con el estilo de un veterano que ya no teme nada. Cada paso está acompañado de humor seco y una precisión quirúrgica. En un momento, roba un archivo cifrado del Sistema Financiero Nacional usando un pendrive camuflado como encendedor. En otro, logra que un político confiese en vivo durante una transmisión hackeada. Lo hace no por venganza, sino por justicia. Y cuando su hijo le pregunta por qué arriesgarlo todo, Brummere le responde: porque el dinero sucio no solo mancha las manos, también entierra la verdad. París, medianoche. Las luces del Sena reflejan una ciudad que finge dormir mientras las transacciones digitales nunca descansan. Brummere camina por las sombras con la elegancia de quien entiende que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en el control de la información. Su plan está en marcha. Y esta vez, no se trata solo de salvar a su hijo, sino de auditar a un sistema que lleva años robando bajo el disfraz de legalidad. En su cabeza, cada paso tiene un valor, cada palabra una consecuencia, y cada acción un retorno de inversión. Porque en la economía de la venganza, el interés compuesto se paga con justicia. Con la ayuda de Lasco, el hacker de los 1000 apodos, logran infiltrarse en los servidores del Ministerio de Economía. Un edificio blindado con más seguridad que un banco suizo. Pero Brummere sabe que todo sistema, por más sólido que parezca, tiene un punto débil: la confianza humana. Se hace pasar por un asesor externo en riesgos financieros internacionales y logra entrar con una sonrisa. El guardia lo saluda, los funcionarios lo ignoran, y en cuestión de minutos, el último mercenario ya está dentro del corazón del poder fiscal francés. Su plan es simple y elegante: hackear el sistema no para destruirlo, sino para revelar su corrupción al mundo entero. Una auditoría no oficial, ejecutada con la precisión de un cirujano y el estilo de un artista. La escena se desarrolla con ritmo rápido, casi musical. Lasco guía a Brummere desde una furgoneta estacionada frente al edificio, rodeado de pantallas, cables y botellas vacías de café. «Tienes 5 minutos antes de que el sistema detecte el acceso», dice por el auricular. «5 minutos me sobran. Yo invadí países en 3», responde Brummere con una media sonrisa. El tono mezcla acción y humor con naturalidad, como si estuvieran jugando a Monopoly del espionaje. Cada segundo cuenta. Brummere introduce el dispositivo, copia archivos, instala un virus silencioso que redirige las transacciones secretas hacia una carpeta con un nombre provocador: Impuestos al Karma. En esa base de datos hay de todo: sobornos, contratos inflados, movimientos ilícitos y nombres intocables. El tesoro oculto del poder. Pero el plan no es perfecto. Un joven guardia, curioso y demasiado atento, nota algo extraño en la red. Brummere se ve obligado a improvisar. Con la calma de un hombre que ha engañado a gobiernos y mafias, saca de su maletín una carpeta llena de papeles sellados y dice: «Auditoría sorpresa, amigo. No te preocupes, esto no es un robo, es una revisión contable». El guardia, confundido y temeroso de perder el trabajo, asiente y se retira. El mercenario sonríe. El miedo siempre ha sido la moneda más estable del mundo, murmura mientras cierra el maletín. Minutos después, la operación termina. Lasco descarga los archivos y los encripta en servidores remotos. El golpe ha sido limpio, pero lo que encuentran dentro es más sucio que cualquier operación militar que Brummere haya visto en su vida. Una red de corrupción tan sofisticada que hasta los bancos extranjeros parecen simples cajeros automáticos. Políticos, empresarios e incluso miembros del servicio de inteligencia aparecen involucrados. El dinero se mueve a través de fundaciones ficticias, ONGs fantasmas y contratos de defensa inflados. Es el tipo de conspiración que no se detiene con balas, sino con verdad. Brummere lo sabe. Si esto sale a la luz, no solo su hijo será libre, sino que el país entero se sacudirá. Pero hay un problema. El ministro de Economía, un hombre llamado Hubert, ya sospecha que algo se mueve. Frío, calculador, con una sonrisa de banquero y un alma de usurero, Hubert representa el verdadero antagonista.
No dispara armas, dispara decretos. No mata con cuchillos, mata con decisiones administrativas. Es el tipo de villano que sonríe mientras firma tu ruina. Cuando le informan sobre la intrusión, no entra en pánico, simplemente ordena que rastreen las direcciones IP, y al mismo tiempo, activa su equipo de control de daños, un grupo de mercenarios corporativos disfrazados de auditores. Brummere, sin saberlo, ha tocado el nervio del sistema, y el sistema está vivo. Esa noche, padre e hijo se refugian en un viejo almacén que alguna vez fue una imprenta ilegal de billetes falsos. Irónicamente, ahora es su centro de operaciones. Vincent todavía no comprende la magnitud de lo que están haciendo. ¿Por qué no entregamos todo esto a la prensa?, pregunta con ansiedad. Brummere lo mira fijamente y responde, porque la prensa también tiene sus inversionistas, hijo. En este juego, la verdad necesita un buen plan de marketing. La frase cae como una lección de economía real. Incluso la justicia necesita estrategia de distribución. Entre risas y frustraciones, comienzan a construir su alianza. Vincent, con su conocimiento digital, empieza a ayudar en el descifrado de archivos. Por primera vez, trabajan juntos. Padre e hijo unidos, no por el afecto, sino por un proyecto, desmantelar una red de corrupción que vale más que todo el PIB de un país pequeño. Es el tipo de unión que solo surge cuando no queda nada que perder. El montaje muestra escenas paralelas. Brummere entrenando a su hijo en combate, enseñándole cómo moverse, cómo pensar rápido, cómo desconfiar de todo. Y al mismo tiempo, Vincent enseñándole a su padre el lenguaje del siglo XXI, la nube, las criptomonedas, los rastros digitales. Dos generaciones opuestas que aprenden a complementarse, como si fueran dos sistemas financieros que finalmente encuentran equilibrio. La tensión escala cuando el virus implantado por Lasco empieza a generar movimientos inesperados. Algunos de los involucrados descubren que sus cuentas están siendo vaciadas misteriosamente. Millones desaparecen de la noche a la mañana. Nadie sabe quién lo está haciendo. Los bancos comienzan a colapsar en silencio. Hubert entra en pánico por primera vez. Y mientras tanto, Brummere observa desde la distancia con una sonrisa que mezcla venganza y satisfacción. El dinero siempre vuelve a su dueño, dice mientras observa el caos que ha desatado. Pero no todo sale como planeado. Uno de los antiguos contactos de Brummere, sobornado por el ministro, lo traiciona. Entrega su ubicación a las autoridades. En una de las secuencias más espectaculares de la película, un escuadrón de seguridad llega al almacén con drones, luces y vehículos blindados. Lo que sigue es puro Van Damme. Coreografía perfecta, humor en medio del caos y un toque de sátira. Brummere combate como si cada movimiento fuera una lección de contabilidad física. Cada golpe reduce pasivos. Cada patada liquida activos. Los drones caen. Los enemigos huyen, y Vincent observa con asombro cómo su padre convierte una emboscada en una clase maestra de inversión en supervivencia. Tras escapar, se refugian en las catacumbas de París, oscuras, húmedas y llenas de historia. Allí, entre las sombras, planean el golpe final, filtrar la información al mundo de una forma que nadie pueda detener. Pero para eso necesitan algo más que tecnología, necesitan credibilidad. Brummere contacta a una periodista independiente, conocida por exponer fraudes corporativos. Ella desconfía al principio, pero al ver los documentos, su voz tiembla. Esto no es una simple filtración, dice. Esto es un terremoto financiero. Premier Agent. Entonces hagámoslo temblar. Mientras tanto, Hubert mueve sus fichas. El gobierno declara a Brummere un enemigo del Estado. Su rostro aparece en todas las pantallas. Exagente fugitivo roba secretos nacionales. El amanecer llega sobre París, pero la ciudad no despierta tranquila. Algo invisible se mueve en los servidores del país, algo que los economistas no pueden explicar y los políticos temen pronunciar. Las pantallas en los ministerios parpadean, los sistemas bancarios se ralentizan, y las bolsas de valores inician el día con un ruido extraño. Silencio. El tipo de silencio que anuncia un colapso. En una furgoneta aparcada frente al río Sena, Brummere observa el inicio de su plan maestro. No hay armas, ni explosivos, solo un teclado y una verdad que vale más que cualquier misil. Su voz suena tranquila, casi filosófica. Hoy, hijo, vamos a darle al mundo una lección de economía moral. El ataque comienza. Miles de documentos secretos se filtran simultáneamente en foros, redes sociales y plataformas de noticias. Contratos falsos,
transferencias millonarias, donaciones inexistentes. Cada archivo lleva una firma digital, el último mercenario. En cuestión de minutos, los medios enloquecen. Los canales de televisión transmiten titulares incendiarios. Colapso financiero en Francia. Filtración revela corrupción ministerial. Los ciudadanos, confundidos y fascinados, comienzan a descargar los archivos. La verdad se vuelve viral. La economía, por primera vez, tiembla de transparencia. El gobierno entra en pánico. En una sala blindada, el ministro Hoover grita órdenes, mientras los asesores intentan frenar la crisis. Corten los servidores, bloqueen las redes, arresten a quien tengan que arrestar. Pero ya es tarde. El sistema ha sido auditado en tiempo real por millones de usuarios. La revolución no necesita armas, solo datos. Brumere observa todo desde su escondite y suelta una risa contenida. La ironía, hijo, ellos gastaron millones en esconder la verdad, y nosotros la revelamos gratis. La escena corta a la reacción popular. En las calles, la gente comienza a protestar. En los bancos, los empleados exigen explicaciones. Las pantallas en las plazas muestran nombres y cifras, escándalos y robos disfrazados de políticas públicas. Los políticos intentan calmar a la población con discursos, pero cada palabra suena vacía. El dinero ha perdido su poder simbólico. El país entero se ha convertido en una lección viva de cómo la avaricia puede quebrar incluso a una nación poderosa. Vincent mira las noticias con asombro. No esperaba que su padre fuera capaz de algo tan grande. Papá, esto es una revolución financiera. Brumere sonríe y responde. No, hijo, esto es una auditoría del alma humana. Los números solo eran el disfraz. Y en esa frase se resume el mensaje oculto detrás de toda la comedia, que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en ética. Sin embargo, el éxito tiene un precio. Hoover, humillado y acorralado, activa una operación secreta para cazar a Brumere. Recurre a un grupo de mercenarios privados conocidos como los liquidadores. No son soldados comunes, son especialistas en limpieza digital y física. Eliminan rastros, personas y reputaciones con la misma precisión. Mientras los mercados colapsan, ellos salen a cazar. Y su primera pista los lleva al periodista que ayudó a Brumere. La tensión crece. Una noche lluviosa, la periodista recibe una llamada. «Corre, ya te encontraron». La persecución se desata entre los callejones de París, filmada con esa mezcla de acción frenética y humor elegante que define la película. Brumere llega justo a tiempo. Aparece en moto, atraviesa el tráfico y la rescata en una secuencia que parece una danza entre el caos y la precisión. Una patada giratoria, un disparo desviado, una carcajada. Nunca subestimes el poder del contenido viral, dice mientras la sube al vehículo. La moto acelera, y detrás, los liquidadores quedan desorientados, como traders en un lunes negro. El dúo logra escapar, pero la presión aumenta. El gobierno bloquea cuentas, corta comunicaciones, y lanza una cacería global contra el último mercenario. Los noticieros se llenan de teorías. Algunos dicen que es un terrorista, otros que es un héroe, y unos pocos aseguran que no existe, que es solo un mito digital creado por hackers idealistas. La confusión es total. Brumere, entre risas, comenta, «Excelente. En los negocios, cuando nadie sabe quién eres, ya tienes ventaja competitiva». Mientras tanto, la economía del país entra en una crisis controlada por el caos. El valor del euro cae, los bancos anuncian cierres temporales y los ciudadanos empiezan a intercambiar bienes directamente, como si el país hubiera retrocedido al trueque. Pero en medio del desastre, ocurre algo inesperado. La gente empieza a ayudarse. Tiendas que antes inflaban precios los reducen. Comunidades se organizan para compartir comida y refugio. Es como si, al colapsar el dinero, renaciera la humanidad. Vincent observa con asombro. «¿Lo ves, hijo?», dice Brumere con voz tranquila. Cuando el sistema se cae, la gente se levanta. El plan estaba funcionando más allá de lo previsto. Sin embargo, el objetivo final aún no se había cumplido: limpiar el nombre de Vincent. Entre los documentos filtrados hay pruebas de que su acusación fue un montaje ordenado directamente por Hoover para cubrir un desvío millonario. Brumere necesita que esa información llegue a las autoridades correctas, pero sabe que no puede confiar en nadie. Decide hacerlo personalmente. En una secuencia llena de tensión,
Se infiltra a la torre de control de datos, una instalación secreta donde el gobierno almacena sus registros más sensibles. Allí planea introducir un código que autentifique los archivos de la filtración, haciendo imposible que los nieguen. Es un acto suicida. Si entro ahí, no saldré sin ruido, dice mientras prepara su equipo. Vincent intenta detenerlo. Papá, hay otras formas. Pero Brumere responde con una serenidad demoledora. Las otras formas ya las intenté cuando trabajaba para ellos. Ahora solo queda la verdad, y la verdad no negocia. La secuencia que sigue es una obra maestra de tensión y comedia negra. Brumere se infiltra disfrazado de técnico informático, con un casco que lleva el logo de una empresa de mantenimiento. Mientras desactiva cámaras y engaña sensores, mantiene un diálogo interior con tono filosófico. El dinero compra silencio, pero la culpa siempre pide intereses. En cada paso, deja una marca. Literalmente. En un momento, pega una nota amarilla en una puerta que dice, Auditoría interna, no molestar. Finalmente, llega al núcleo del sistema. El código está listo para ejecutarse. Pero justo cuando lo introduce, los liquidadores lo encuentran. Se desata una batalla épica en un pasillo lleno de servidores que parpadean como bolsas de valores en crisis. Golpes, chispas, patadas giratorias. Cada enemigo que cae parece un símbolo de corrupción derribado. En medio del combate, Brumere logra insertar el dispositivo. Transacción completada, dice el sistema. El código se activa. La información se valida públicamente. La verdad se vuelve oficial. Sin embargo, uno de los liquidadores logra herirlo. La cámara se centra en su rostro. No hay miedo, solo satisfacción. Los balances siempre deben cerrar, dice con una sonrisa. Luego desaparece entre el humo y las luces parpadeantes. Afuera, el mundo explota en titulares. El gobierno confirma la autenticidad de las filtraciones. Hubert es arrestado. Su rostro aparece en televisión con la misma sonrisa hipócrita, ahora quebrada por el peso del escándalo. Vincent, por primera vez en años, camina libre. Lo absuelven públicamente y la prensa cambia de tono. El hijo del mercenario Innocent. Los túneles del metro rugen como un monstruo mecánico que traga secretos y escupe fugitivos. El aire está cargado de polvo, electricidad y tensión. Richard Brumere y su hijo Vincent corren entre las sombras mientras detrás de ellos suenan las sirenas de poder. Helicópteros, drones y policías que no saben si están cazando a un terrorista o a un auditor rebelde. Las paredes vibran con el paso del tren, y las luces parpadeantes dibujan en el rostro de Brumere esa mezcla de calma y peligro que solo tienen los hombres que ya lo perdieron todo, excepto el propósito. No te detengas, hijo. Aquí abajo las reglas de mercado no aplican, dice con una sonrisa entre irónica y filosófica. Vincent no entiende la metáfora, pero corre igual. Arriba, la ciudad se derrumba. Los medios reportan el colapso financiero más grande desde la Segunda Guerra. Las bolsas suspenden operaciones, los bancos cierran sus puertas y los ciudadanos corren a retirar lo poco que les queda de sus cuentas, que ahora valen menos que una promesa política. Los periódicos digitales titulan, Filtración masiva expone red de corrupción gubernamental. Nadie sabe quién lo hizo, pero las redes sociales ya tienen su héroe, el último mercenario. Un hombre sin rostro que destruyó el sistema con un clic. Los memes vuelan, los hashtags se multiplican y el caos se vuelve viral. Es como si el mercado entero estuviera teniendo un ataque de nervios, pero con filtro de Instagram. En un despacho elegante, el ministro de Finanzas, el verdadero cerebro detrás del escándalo, observa la crisis con la serenidad de un tiburón que ve hundirse a otros peces. Sabe que no puede borrar los datos filtrados, pero puede reescribir la historia. Ordena a su equipo de comunicación crear una narrativa alternativa. El responsable es un exagente traidor que busca venganza personal. En cuestión de horas, los noticieros cambian de tono. El héroe se convierte en villano. Brumere pasa de ser el símbolo del pueblo a enemigo del Estado. Es la estrategia más antigua de mercado. Cuando no puedes detener una caída, cambia la percepción del valor. Y en política, la percepción lo es todo. Mientras tanto, en los túneles, Brumere abre un viejo maletín y saca una tableta conectada a una red oculta. Su hijo lo mira sorprendido. ¿De dónde sacaste eso? El padre responde con una risa seca. Del mercado negro, donde los productos vienen sin garantía pero con historia. En la pantalla aparecen transacciones, movimientos bancarios, códigos cifrados. Es el corazón de la corrupción.
Con esos datos podría hundir al ministro, o venderlos a mejor postor y vivir 10 vidas cómodas. Pero no lo hará. Esta vez, no. Porque hay algo más valioso que el dinero, la redención. Y aunque el mundo no lo entienda, Brummere está dispuesto a perderlo todo por recuperar su apellido. Vincent no puede creerlo. El hombre que lo abandonó ahora arriesga su vida por él. Pero también hay rabia. ¿Por qué ahora? Pregunta. Brummere responde sin mirarlo. Porque el mercado de la culpa nunca cierra. La phrase queda suspendida, ten absurda como profunda. En su voz hay cansancio, pero también una certeza. Él fue parte del problema, y ahora intenta convertirse en la corrección. Afuera, los bancos se desmoronan como castillos de arena. Los poderosos se esconden detrás de discursos, y el pueblo, como siempre, paga la factura. En los cafés, la gente discute sobre quién tiene la culpa. Algunos dicen que Brummere es un terrorista financiero. Otros lo llaman justiciero. Y unos pocos, los más lúcidos, entienden que lo que hizo no fue un crimen. Fue una auditoría moral. Pero claro, en un mundo donde la verdad cotiza bajo, ser honesto es una forma de bancarrota. Brummere y Vincent llegan a una vieja estación abandonada, cubierta de grafitis y polvo. Allí los espera una mujer elegante, con mirada de acero y un maletín más caro que un auto. Es Sasa, antigua aliada de Brummere, exagente de inteligencia convertida en broker de información. Sabía que volverías, dice ella mientras cruza los brazos. No volví, solo cambié de inversión. Responde con media sonrisa. Sasa le ofrece una salida, vender los datos al extranjero y desaparecer. Millones a cambio de silencio. Un trato que cualquier mercenario aceptaría. Pero Brummere ya no es cualquier mercenario. Mueve la cabeza, se levanta y dice, no negocio con ladrones que creen en el mercado, negocio con los que creen en la justicia. Sasa sonríe, aunque sabe que ese tipo de justicia no paga dividendos. De pronto, el sonido de pasos retumba en los túneles. No son civiles. Son las fuerzas especiales del Estado, dirigidas por un coronel que alguna vez fue compañero de Brummere. La lealtad se terminó hace años, cuando el dinero reemplazó la ética. Richard en Tregate. Esto no es personal, es economía. La frase retumba en la oscuridad. Brummere suspira y responde, entonces será una recesión dolorosa. Y la pelea comienza. Golpes, disparos, saltos, cuerpos cayendo entre chispas y concreto. Van Damme en su máxima expresión, elegante, ágil, letal. Cada patada parece un ajuste fiscal, cada movimiento un balance perfecto entre arte y caos. Vincent observa, entre asustado y fascinado, como su padre pelea como si estuviera negociando con el destino. Finalmente, Brummere logra derribar al coronel, pero no sin heridas. Sangra, respira con dificultad, pero sigue en pie. En este negocio, hijo, lo importante no es cuánto ganas, sino cuánto aguantas perder. La metáfora financiera nunca se detiene. Salen a la superficie, y París brilla como un diamante cubierto de polvo. La ciudad no sabe si celebrar o llorar. Los medios anuncian una cacería internacional. Brummere se ha convertido en el hombre más buscado de Europa. El ministro ofrece una recompensa que haría salivar a cualquier cazarrecompensas digital. Pero el exmercenario no busca esconderse. Su plan es más audaz, filtrar la evidencia directamente al pueblo, sin intermediarios, sin bancos, sin gobiernos. Una operación descentralizada, casi poética. Si el sistema no quiere rendir cuentas, que las cuentas se rindan solas, dice mientras conecta su tableta a una red pública. En segundos, los archivos se suben a miles de servidores en todo el mundo. La información se vuelve incontrolable, imposible de borrar. Es el golpe final. El sistema no puede detener lo que ya se volvió conocimiento colectivo. Vincent lo mira, incrédulo. Acabas de destruir el país. Brummere sonríe, cansado. No, hijo, solo limpié los libros. Mientras tanto, el ministro ve las pantallas de sus oficinas colapsar. Los gráficos se desploman. Los inversionistas huyen. Las monedas se desvalorizan. Francia entra en caos. Pero, curiosamente, el pueblo comienza a entender. La corrupción era el verdadero impuesto, y la verdad, el único activo que crece a compartirse. En medio del colapso, un periodista dice en vivo, el sistema financiero ha sido hackeado no por dinero, sino por ética. Y eso, sí que no lo vieron venir.
Brummere y su hijo desaparecen entre la multitud. Nadie sabe a dónde van. Algunos dicen que cruzaron la frontera y viven como fantasmas en algún rincón del Mediterráneo. Otros, que fueron reclutados por agencias secretas para rediseñar sistemas de seguridad. Pero hay quienes creen que siguen allí, en la sombra, vigilando al mundo como auditores invisibles, esperando el próximo fraude para volver a equilibrar la balanza. Y aunque el mercado se recupere, nada vuelve a ser igual. El amanecer cae sobre París con un silencio extraño, el tipo de calma que se siente justo antes del derrumbe total. En los noticieros, los presentadores intentan mantener la compostura, leyendo titulares que parecen salidos de una novela distópica. La economía francesa se desploma tras el hackeo más grande de la historia. El último mercenario, terrorista o redentor. Los mercados tiemblan mientras los ciudadanos piden justicia. Nadie entiende exactamente qué está pasando, pero todos sienten que algo cambió. Es como si el dinero hubiera perdido su magia, como si el mundo entero acabara de descubrir que la fe en el sistema era, en realidad, una religión sin Dios. En una oficina blindada, el ministro de Finanzas, el villano elegante de esta historia, observa las cifras caer en tiempo real. Sus pantallas muestran gráficos rojos, alarmas, cuentas vacías. Las empresas estatales se tambalean, las multinacionales retiran inversiones y los bancos internacionales cortan sus líneas de crédito. Para él, esto no es una derrota moral, es una crisis de reputación. Y en política, la reputación se compra o se destruye. Golpea el escritorio y ordena: hay que reactivar la economía. Si no pueden subir las cifras, cambien los números. Sus asistentes lo miran sin entender. Él sonríe. El mercado es una ilusión. Señores, solo hay que hacer que parezca estable. Mientras tanto, en algún rincón escondido de Marsella, Richard Brummere y su hijo Vincent observan las noticias desde un televisor viejo, de esos que aún hacen ruido cuando cambias de canal. Vincent, todavía confundido, le dice a su padre: «Papá, lo que hiciste no fue salvarme, fue destruir el país». Brummere se reclina en su silla, toma un sorbo de café frío y responde: «Hijo, un país que depende de mentiras no se destruye, se limpia. Y cuando limpias algo sucio, al principio huele mal». La frase es brutal, pero cierta. Vincent no sabe si admirarlo o temerlo. El gobierno lanza una operación global de propaganda para controlar los daños. En cuestión de horas, los noticieros internacionales empiezan a hablar del ataque cibernético más peligroso de Europa. Cambian el lenguaje, ya no es una filtración moral, sino terrorismo digital. Y el hombre detrás, el exagente Richard Brummere, pasa a ser el villano público número 1. Se ofrece una recompensa millonaria por su captura, y los medios más importantes del mundo comienzan una guerra mediática por su cabeza. Es la nueva forma de combate, no con balas, sino con titulares, no con ejércitos, sino con narrativas. Pero lo que el gobierno no esperaba es que la gente, esa masa dormida durante años, empezara a despertar. Miles de jóvenes, hackers, economistas y exagentes retirados comienzan a seguir los pasos del último mercenario. No como criminal, sino como símbolo. Lo ven como el hombre que hizo lo que nadie se atrevía: desafiar al sistema financiero desde adentro. Sus frases, grabadas en videos filtrados, se vuelven virales. El dinero no compra libertad, solo alquila silencio. La justicia tiene intereses más altos que cualquier banco. El poder sin moral es la inflación del alma. Esas líneas, dichas entre humo, disparos y sarcasmo, se convierten en consignas de una nueva revolución digital. Las redes estallan. Hashtags como almohadilla el último mercenario y almohadilla justicia en número se vuelven tendencia global. Grupos anónimos de ciberactivistas comienzan a publicar nuevos datos de corrupción, como si el acto de Brummere hubiera abierto una caja de Pandora imposible de cerrar. Y aunque el gobierno intenta bloquear todo, la información ya circula en miles de servidores independientes. El sistema perdió el control de su narrativa. La economía, esa estructura construida sobre la confianza, se tambalea porque la confianza misma se fue. Vincent, mientras tanto, vive un conflicto interno. Ve en su padre al héroe que el mundo celebra, pero también al hombre que destruyó su vida personal. No puede volver a su antiguo empleo, no puede usar su nombre real. Es un fugitivo, igual que su padre, pero hay algo en su mirada que cambia. Empieza a entender que su destino no era ser víctima del sistema, sino aprender a jugar en su tablero.
Si el dinero se mueve por miedo, entonces aprendamos a mover el miedo, dice Brummere, y la frase suena como una lección que el tiempo mismo estuviera esperando. Juntos, creen una red clandestina, no de hackers, sino de contadores, auditores y analistas que usan su conocimiento para exponer empresas fantasmas, cuentas secretas y contratos ilegales. Lo que empezó como un acto de venganza se convierte en una revolución financiera silenciosa. Una guerra sin balas donde la verdad es la única munición. Y en esa guerra, el antiguo mercenario se convierte en mentor, y su hijo en heredero de un legado peligroso. Mientras tanto, en Bruselas, el Fondo Monetario Europeo entra en pánico. Los ministros intentan contener la crisis emitiendo comunicados, reuniones de emergencia y promesas vacías. Pero ya nadie confía en ellos. El nombre de Brummere aparece en cada conversación, como si fuera un fantasma financiero capaz de hacer caer gobiernos con un clic. Las bolsas del mundo se ajustan, los inversionistas tiemblan, y los poderosos empiezan a pensar que, tal vez, ese loco tenía razón. Una periodista valiente logra contactar a Vincent. Le ofrece contar la verdadera historia. Al principio duda, pero luego acepta. La gente necesita saber que mi padre no destruyó el sistema, solo mostró lo frágil que era. Esa entrevista se vuelve viral, y por primera vez el pueblo escucha la versión real. En cuestión de días, el gobierno pierde control total de la opinión pública. El ministro, desesperado, intenta una última jugada, crear una crisis artificial que distraiga a todos. Si el mercado se rompe, romperemos algo más grande, dice con tono frío, y activa una operación para provocar el colapso del sistema energético del país. Si el dinero no regresa, que al menos regrese el miedo. En ese momento, Brummere entiende que no se trata solo de economía. Es guerra, pero no una guerra tradicional, sino una de información, energía y percepción. Los ricos no necesitan ejércitos, necesitan miedo, porque el miedo es el activo más estable del mundo, dice mientras prepara su próximo movimiento. Planea interceptar la operación del ministro antes de que cause un desastre nacional. Para ello, necesitará aliados. Viejos camaradas del espionaje, renegados de la política y hackers idealistas. Un equipo tan improbable que parece una startup revolucionaria más que un grupo de combate. Se reúnen en un viejo teatro abandonado. El lugar huele a historia y a conspiración. Allí, bajo las luces rotas del escenario, Brummere da su discurso más icónico. Nos enseñaron que la economía es una ciencia, pero no lo es. Es un acto de fe. Y hoy, vamos a quitarle el altar a los falsos dioses. Los presentes lo miran en silencio. Algunos sonríen, otros lloran. Saben que están a punto de hacer historia, o morir intentándolo. La operación se pone en marcha esa misma noche. París se cubre de niebla, y en las sombras, el último mercenario vuelve a moverse con la precisión de un reloj suizo. Pero esta vez, no pelea solo por su hijo. Pelea por todos los que alguna vez fueron tratados como números en un sistema sin alma. Su enemigo ya no es un hombre, es una estructura. Y su misión, más que destruirla, es revelar su verdadero rostro al mundo. Mientras los helicópteros surcan el cielo y los servidores del Estado comienzan a caer, Brummere mira a su hijo y le dice con voz grave: «Recuerda esto, Vincent, los bancos pueden quebrar, pero las ideas no». Richard Brummere ya no era solo una sombra del pasado, ahora era una tormenta con nombre y apellido. Las calles de París comenzaban a susurrar su regreso, los viejos contactos del bajo mundo se inquietaban, y hasta los que nunca habían oído de él sentían una presión invisible en el aire. El tipo había vuelto, y no por gusto. La sonrisa de Van Damme seguía intacta, pero detrás de ella había un cálculo frío, casi financiero, una estrategia digna de un corredor de bolsa del caos. Porque sí, limpiar el nombre de su hijo no era solo una cuestión familiar, era también una inversión de alto riesgo con retorno emocional y explosivo. Mientras tanto, Archibald, su hijo, seguía en una situación absurda. El chico, que no sabía ni armar una cama sin consultar YouTube, estaba metido hasta el cuello en una conspiración estatal. Lo habían acusado de robar y vender armas del gobierno, algo que en su currículum solo encajaba si se contaban los videojuegos. La policía lo trataba como si fuera un villano de James Bond, y él, entre lágrimas y confusión, juraba que no sabía ni cómo usar una pistola. Pero claro, en Francia las apariencias valen más que las pruebas, y el sistema judicial parecía más un mercado bursátil donde la verdad se negocia a mejor postor. Richard,
sin perder tiempo, decide infiltrarse. Su método no es la fuerza bruta, aunque podría usarla sin problema, sino la manipulación elegante. Falsifica identidades, compra voluntades y, sobre todo, invierte en información. En este mundo, los datos son más valiosos que el oro, y él los maneja con la precisión de un banquero suizo. A cada paso, va construyendo un rompecabezas donde cada pieza tiene un costo. Si un contacto habla, hay que pagarle. Si un funcionario se calla, también. Todo es una transacción. Y Richard sabe perfectamente que la diferencia entre un mercenario y un empresario es solo la factura. El problema surge cuando el gobierno, al darse cuenta de que alguien con su estilo anda rondando, activa los viejos protocolos. La Operación Brumaire vuelve a la vida, un proyecto clasificado que buscaba eliminarlo años atrás. No podían permitir que su regreso revelara los secretos financieros del Estado, donde políticos y traficantes compartían cuentas en paraísos fiscales. Es aquí donde la película toma un giro interesante. No se trata solo de una misión personal, sino de una especie de auditoría armada. Richard está a punto de exponer cómo el poder lava dinero y vende armas bajo la mesa, y de paso, demostrar que ser mercenario es más honesto que ser ministro. Cada escena se vuelve un juego de ajedrez. Mientras el gobierno mueve sus piezas, helicópteros, francotiradores, hackers, Richard responde con creatividad y elegancia. Usa a sus antiguos aliados, como el excéntrico Momo, un tipo que maneja autos viejos como si fueran acciones de alto riesgo. O Dalila, una exespía que ahora se dedica a falsificar documentos premium en el mercado negro. Juntos, forman una especie de fondo de inversión clandestino. Cada uno aporta su talento y espera una ganancia, en forma de justicia o de billetes. Lo curioso es cómo la película logra mezclar el tono humorístico con un trasfondo económico real. Las conversaciones suenan como si fueran negociaciones financieras. ¿Cuánto vale tu silencio?, pregunta Richard. Depende. ¿En euros o en bitcoins? Responde el informante con una sonrisa. Cada diálogo es una transacción, y cada decisión una inversión emocional o monetaria. Archibald, mientras tanto, empieza a descubrir la verdad sobre su padre, lo que para él era un mito familiar. Un tipo que desapareció sin dejar rastro, se convierte en una lección brutal sobre el valor del riesgo. Aprende que, en la vida, los errores cuestan, pero no invertir en uno mismo sale aún más caro. Su transformación es silenciosa, pero poderosa. De ser un joven perdido, comienza a mostrar señales de astucia. Quizás el talento de su padre corre en su sangre, aunque lo use con torpeza. En una de las escenas más memorables, Richard se disfraza de funcionario del Ministerio de Finanzas. Camina entre burócratas con un maletín lleno de explosivos disfrazados de documentos, y con una calma de ejecutivo en lunes por la mañana. Nadie sospecha nada. Entra, roba archivos clasificados, y se va dejando atrás un rastro de desconcierto. Todo esto acompañado por una banda sonora jazzística que suena más a Wall Street que a una película de acción. Es una sátira elegante, una burla al sistema financiero global que parece tan corrupto como el bajo mundo. Pero detrás del humor y los golpes hay un mensaje claro. El dinero no compra lealtad. En uno de los giros más tensos, Richard descubre que el propio amigo que lo ayudó a falsificar su identidad lo ha traicionado por un contrato estatal millonario. Y ahí, el tono cambia. Ya no hay bromas, no hay ironía. Solo la mirada gélida de un hombre que entiende el precio real de la traición. No en euros, sino en sangre. Esa secuencia termina con una explosión, pero no una cualquiera. Richard coloca una carga en un edificio gubernamental, sin causar víctimas, pero borrando millones de dólares en datos ilícitos. Es una especie de justicia digital, un apagón económico. Los mercados tiemblan, los ministros se esconden, y los medios comienzan a especular. El misterioso ataque no solo afecta a la economía del país, sino que destapa la red de corrupción. Y ahí, entre titulares y caos, aparece su nombre en los rumores, el último mercenario. La ironía es deliciosa. El mismo sistema que lo quiso borrar ahora lo necesita para limpiar su imagen. Las altas esferas le ofrecen un trato, una especie de rescate financiero para que colabore con ellos. Pero Richard, fiel a su estilo, no negocia con hipócritas. Prefiere invertir su tiempo en recuperar algo que el dinero no puede comprar: el respeto de su hijo. Archibald, por su parte, comienza a admirarlo, aunque sigue sin entender cómo alguien puede sobrevivir con tantas deudas morales. En una escena emocional, Richard le dice: «En este negocio, hijo, no hay buenos ni malos.
Solo gente que sabe cuándo comprar y cuándo vender su alma. La frase resume toda la filosofía del filme, una crítica disfrazada de comedia sobre cómo la moral, en el mundo moderno, cotiza en bolsa. Hacia el final de este bloque, vemos a Richard preparando su movimiento más audaz, un robo al mismísimo Ministerio de Defensa, no para robar dinero, sino para recuperar pruebas que demostrarán la inocencia de su hijo. Es el equivalente a jugarse todo en una última apuesta. Sabe que si falla, no habrá segundas oportunidades, pero si gana, el sistema entero colapsará sobre sus propios cimientos. Y mientras ajusta su reloj, se coloca los guantes y sonríe frente al espejo, lanza una frase que resume su esencia. Algunos invierten en acciones. Yo invierto en redenciones. La cámara se aleja, la música sube, y París brilla bajo la noche, porque cuando un hombre como Richard Brummere decide volver al mercado de peligro, la economía del caos florece. Y así, el tablero está listo para el siguiente movimiento. Lo que viene no será solo una pelea, será una reestructuración financiera del crimen. Imagina que desapareces del mapa durante décadas, dejas atrás tu nombre, tu país y hasta tu pasado, pero el sistema financiero te sigue buscando. Así comienza la historia de un hombre que no solo era una leyenda en el campo de batalla, sino también un fantasma en las cuentas bancarias del gobierno francés. Le llamaban el último mercenario, un título que no se gana con medallas, sino con secretos y transacciones invisibles. Jean-Claude Van Damme interpreta a Richard Brummere, un exagente secreto con más contactos en bancos suizos que amigos en Facebook, y con una reputación tan temida que el propio ministro de Defensa prefiere no pronunciar su nombre sin revisar primero los fondos de seguridad nacional. Pero claro, toda leyenda tiene un punto débil, y el suyo se llama Vincent, un hijo perdido, creado entre facturas, recibos impagos y una identidad tan confusa que ni el sistema de crédito sabe quién es realmente. Vincent no tiene idea de que su padre es una máquina de guerra, un fantasma del espionaje, y menos aún que su vida está a punto de convertirse en un caos financiero, político y emocional. Porque un error burocrático, sí, de esos que solo ocurren en la administración pública, desata una tormenta de proporciones épicas. El gobierno francés decide retirar la inmunidad fiscal y legal de un tal Vincent Brummere, pensando que se trata de un traficante de armas con conexiones millonarias. Pero en realidad, es solo un chico común, un simple trabajador atrapado en el laberinto de los números del Estado. Y ahí, justo cuando el sistema lo va a devorar, su padre resurge de las sombras. No para pedir disculpas ni para recuperar el tiempo perdido, sino para salvar lo único que no tiene precio, el nombre de su hijo. La trama se convierte en un cóctel explosivo de acción, humor y economía subterránea, donde el dinero no se mueve por transferencias, sino por lealtades. Porque si algo aprendió Brummere en sus años de mercenario, es que los gobiernos cambian, los bancos quiebran, pero la deuda moral siempre se cobra con intereses. Desde su primera aparición, Van Damme brilla con esa mezcla de carisma y locura que solo él sabe manejar. Con un paso elegante, gafas oscuras y un sentido del timing perfecto, su regreso no es solo físico, es una declaración de solvencia emocional y estratégica. La película convierte cada escena en una transacción. Una pelea se siente como una negociación bursátil, un intercambio de golpes es una inversión en reputación, y cada broma es un dividendo de humor que el público recibe encantado. Porque detrás del músculo y las patadas giratorias, hay una historia sobre cómo el sistema financiero y la burocracia pueden ser más letales que una bala. El guión nos lleva a través de París, donde los lujos y los números se mezclan en una coreografía de caos elegante. Desde los despachos ministeriales hasta los barrios pobres donde los euros escasean, el contraste es brutal. La élite juega con cifras mientras los ciudadanos juegan a sobrevivir. Y justo ahí, entre el dinero y la moral, entre las cuentas offshore y la familia rota, se construye el verdadero conflicto de la película. Brummere no está luchando contra terroristas ni mafiosos, está luchando contra el sistema financiero mismo, ese monstruo invisible que devora identidades y convierte la justicia en un formulario mal llenado. Pero claro, nada sería épico si no tuviera el sello de Van Damme. Peleas coreografiadas como si fueran movimientos de bolsa, humor absurdo que equilibra la tensión, y una energía tan contagiosa que incluso los villanos parecen disfrutarlo. El director David Charon logra lo que pocos han hecho, convertir una comedia de acción en una crítica disfrazada a capitalismo moderno, donde los héroes no usan capa, sino cuentas numeradas en Luxemburgo. El momento clave llega cuando Brummere descubre que su hijo fue incriminado por un documento fiscal falso emitido por error. Una simple línea de código,
una mala interpretación digital. Y de pronto, el chico se convierte en el enemigo público número 1. Es ahí cuando el mercenario decide regresar. No porque cree en la justicia, sino porque sabe que la justicia, como el dinero, siempre necesita un empujón extra para funcionar. Y ese empujón viene con patadas voladoras y trajes caros. Su regreso no pasa desapercibido. Los medios lo pintan como un fantasma del pasado, un fugitivo de las sombras financieras del Estado. Las autoridades lo persiguen, las agencias lo observan, y las redes sociales lo convierten en meme. Porque claro, en la era moderna, ni el espionaje escapa del algoritmo. Pero Brummere no pelea por fama ni fortuna. Su lucha es otra. Demostrar que incluso un sistema podrido puede ser hackeado por un hombre con principios, reflejos de acero y una sonrisa peligrosa. A medida que la trama avanza, los personajes secundarios añaden un sabor económico y social interesante. Burócratas corruptos que manipulan presupuestos, políticos que lavan reputaciones igual que dinero, y jóvenes idealistas que aún creen en la transparencia. Todo se entrelaza en una danza donde el humor es la moneda más estable, porque el último mercenario no se toma demasiado en serio, y eso es lo que la hace brillar. Es una película que sabe reírse de sí misma, del sistema, y de ese absurdo equilibrio entre el dinero, la moral y la familia. Lo curioso es que, bajo todo ese humor, hay un mensaje profundo: la paternidad como deuda emocional. Brummere no puede pagar con dinero los años que perdió, pero intenta compensarlo con acciones, y no precisamente financieras. Su amor no se mide en transferencias, sino en sacrificios, y eso la convierte en una historia humana, disfrazada de comedia de acción. Cada pelea es una factura pendiente, cada broma un intento de conexión, y cada escena una inversión en redención. Y mientras los helicópteros persiguen al protagonista, mientras los informes financieros se cruzan con tiroteos y los códigos fiscales se convierten en claves secretas, el espectador entiende que el verdadero negocio aquí no es el dinero, es el valor. El valor de volver, de enfrentar al sistema y de reconocer que, al final, lo único que realmente tiene precio es el tiempo que dejamos pasar. Cuando el vuelo aterrizó en suelo francés, el silencio fue su primera declaración. Richard Brummere no regresaba con nostalgia, regresaba con una estrategia. Detrás de sus gafas oscuras se escondía un hombre que conocía mejor que nadie cómo funcionaban los mercados, los ministerios y los hombres que los dirigían. Francia había cambiado. Ahora todo tenía un código, una contraseña, un sistema de validación. Pero el dinero seguía moviéndose igual que siempre, entre los bolsillos de los mismos. Mientras el país presumía de transparencia, las sombras de poder hacían inversiones en la impunidad. Y Brummere, el último mercenario, lo sabía bien. Después de todo, él fue quien enseñó a algunos de ellos a esconder fondos cuando la Guerra Fría todavía estaba tibia. Lo primero que hizo fue recuperar su red de contactos, un portafolio humano que había dejado dormir durante años. Espías, hackers, contadores, antiguos enemigos convertidos en aliados temporales. Todos tenían un precio, pero solo unos pocos entendían el valor real del silencio. Con una llamada codificada, Brummere reactivó a un viejo socio llamado Lasco, un genio informático que podía hacer desaparecer una cuenta bancaria como si nunca hubiera existido. Lasco no trabajaba por dinero, sino por diversión y por deuda moral. Brummere le había salvado la vida en los Balcanes, cuando un error contable en un contrato de armas casi lo convierte en historia. Ahora, era su turno de pagar. «Necesito saber quién firmó la orden que desató todo esto», le dijo Brummere con voz firme. Lasco, entre risas y cigarrillos electrónicos, respondió: «Hermano, aquí nadie firma nada. Todo se autoriza con huellas digitales y culpables invisibles». El mercenario asintió. Sabía que en el mundo moderno, las guerras no se peleaban con balas, sino con algoritmos. Mientras tanto, su hijo Vincent estaba atrapado en una pesadilla burocrática. Lo habían detenido como si fuera un criminal de alto perfil, y los medios ya lo habían convertido en trending topic. El hijo del fantasma, titulaban los periódicos sensacionalistas. Los bancos le habían congelado las cuentas, los amigos le habían dado la espalda y hasta su arrendador le había cambiado la cerradura. En cuestión de horas, su reputación había sido liquidada en el mercado de la opinión pública. Y todo por un archivo fiscal adulterado. Lo que no sabía era que su padre estaba regresando, y que lo haría con intereses acumulados. La película entra en su fase más divertida y estratégica. Brummere se infiltra en París como si fuera una transacción anónima. No usa armas,
Usa disfraces, credenciales falsas y la habilidad de manipular sistemas con la precisión de un corredor de bolsa. Cada movimiento parece calculado en una hoja de Excel mental. Riesgos, costos, beneficios. A veces sonríe, como si disfrutara ver cómo los burócratas se ahogan en sus propios informes. En una escena brillante, se infiltra en un ministerio usando la identidad de un inspector de auditoría. Lleva un maletín lleno de documentos falsos y una tablet que muestra gráficos de supuestos movimientos fiscales sospechosos. Nadie lo cuestiona. En la era de la burocracia digital, quien lleva una tablet parece más peligroso que quien lleva un arma. Una vez dentro, Brummere se cruza con los verdaderos villanos, políticos de traje caro que ocultan operaciones de lavado detrás de fundaciones humanitarias. Esos mismos que condenaron a su hijo con un clic. La ironía es perfecta. El exmercenario que alguna vez fue el arma secreta del Estado ahora es su peor auditor. Y aunque podría eliminarlos en segundos, prefiere algo más elegante, arruinarles el balance. Mientras tanto, el tono de la película sigue mezclando humor y acción de forma magistral. Brummere, con toda su experiencia, se enfrenta a situaciones absurdas donde el enemigo no es un sicario, sino la burocracia misma. En una escena icónica, intenta recuperar un documento clasificado en una oficina pública. El guardia le dice que necesita cita previa. Él, con una sonrisa gélida, responde: «La cita es ahora, y el documento lo firmará la historia». La tensión sube, la música se acelera, y con una serie de movimientos precisos, más parecidos a un baile que a una pelea, desactiva a 3 guardias sin derramar una gota de sangre. Al final, deja sobre el escritorio una nota escrita a mano. Revisión completada. Saludos, el auditor del Chaos. Lo que hace única esta historia es cómo convierte la acción en metáfora financiera. Cada golpe que Brummere da se siente como una corrección al mercado, cada enemigo derribado, como una inversión mal hecha que se liquida con fuerza bruta. Pero lo más poderoso es el trasfondo emocional. Detrás del héroe hay un hombre endeudado con su propio pasado, un padre que abandonó a su hijo por razones de seguridad, y que ahora entiende que el verdadero riesgo no era ser descubierto, sino ser olvidado. El guión, con su ritmo ágil y diálogo mordaz, mantiene el equilibrio entre la sátira y la crítica social. Hay momentos en los que parece una comedia absurda, pero bajo esa superficie hay una verdad incómoda. El Estado puede arruinarte más rápido que cualquier enemigo armado. Y en ese terreno, el último mercenario demuestra que aún se puede luchar con inteligencia y estilo. En paralelo, Vincent, sin saber aún la identidad de su salvador, intenta limpiar su nombre por su cuenta. Se mete en foros de criptomonedas, busca ayuda en grupos de hackers y hasta intenta vender sus propios objetos para sobrevivir. Es el reflejo de una generación atrapada entre la deuda y la desesperación. Su lucha no es física, es digital, pero sus intentos solo empeoran las cosas. Los medios lo ridiculizan, los bancos le cierran las puertas y el gobierno le ofrece un trato. Confiesa y reduciremos tu condena. Es el tipo de oferta que el sistema siempre hace, cuando ya te tiene acorralado. Y entonces llega el reencuentro. No hay lágrimas en abrazos. Solo una mirada y una frase que define la película entera. Vincent pregunta: ¿quién eres tú? Brummere responde: soy la inversión que el gobierno nunca quiso declarar. El silencio posterior vale más que cualquier discurso. Por primera vez, padre e hijo se miran con el peso del tiempo encima. No hay confianza, pero sí una alianza implícita, limpiar el nombre de Vincent y exponer a los verdaderos culpables. A partir de ahí, la película acelera como una economía inflada. Cada minuto es una operación de alto riesgo. Brummere empieza a desmantelar el sistema desde adentro, usando su conocimiento de espionaje y finanzas. Descubre que detrás del error fiscal hay una red de corrupción que involucra al mismísimo ministro de Economía. Millones desviados, contratos falsos y una fundación llamada Proyecto Libertad, que servía como fachada para lavar dinero público. El mismo dinero que debía financiar programas sociales, terminó financiando campañas políticas y lujos privados. El mercenario comprende que esto no es solo una misión, es una auditoría moral, y la realiza con el estilo de un veterano que ya no teme nada. Cada paso está acompañado de humor seco y una precisión quirúrgica. En un momento, roba un archivo cifrado del Sistema Financiero Nacional usando un pendrive camuflado como encendedor. En otro, logra que un político confiese en vivo durante una transmisión hackeada. Lo hace no por venganza, sino por justicia.
Y cuando su hijo le pregunta por qué arriesgarlo todo, Brummere le responde, porque el dinero sucio no solo mancha las manos, también entierra la verdad. París, medianoche. Las luces del Sena reflejan una ciudad que finge dormir mientras las transacciones digitales nunca descansan. Brummere camina por las sombras con la elegancia de quien entiende que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en el control de la información. Su plan está en marcha. Y esta vez, no se trata solo de salvar a su hijo, sino de auditar a un sistema que lleva años robando bajo el disfraz de legalidad. En su cabeza, cada paso tiene un valor, cada palabra una consecuencia, y cada acción un retorno de inversión. Porque en la economía de la venganza, el interés compuesto se paga con justicia. Con la ayuda de Lasco, el hacker de los 1000 apodos, logran infiltrarse en los servidores del Ministerio de Economía, un edificio blindado con más seguridad que un banco suizo. Pero Brummere sabe que todo sistema, por más sólido que parezca, tiene un punto débil, la confianza humana. Se hace pasar por un asesor externo en riesgos financieros internacionales y logra entrar con una sonrisa. El guardia lo saluda, los funcionarios lo ignoran, y en cuestión de minutos, el último mercenario ya está dentro del corazón del poder fiscal francés. Su plan es simple y elegante: hackear el sistema no para destruirlo, sino para revelar su corrupción al mundo entero. Una auditoría no oficial, ejecutada con la precisión de un cirujano y el estilo de un artista. La escena se desarrolla con ritmo rápido, casi musical. Lasco guía a Brummere desde una furgoneta estacionada frente al edificio, rodeado de pantallas, cables y botellas vacías de café. «Tienes 5 minutos antes de que el sistema detecte el acceso», dice por el auricular. «5 minutos me sobran. Yo invadí países en 3», responde Brummere con una media sonrisa. El tono mezcla acción y humor con naturalidad, como si estuvieran jugando a Monopoly del espionaje. Cada segundo cuenta. Brummere introduce el dispositivo, copia archivos, instala un virus silencioso que redirige las transacciones secretas hacia una carpeta con un nombre provocador: Impuestos al Karma. En esa base de datos hay de todo: sobornos, contratos inflados, movimientos ilícitos y nombres intocables. El tesoro oculto del poder. Pero el plan... जी दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ आपके साथ। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त। तो बात करते हैं आज एक ऐसे मौजू की कि इस मर्तबा किसान ने गंदम से फ़ायदा हासिल किया या नुकसान। क्योंकि बेसिकली हम भी किसानों में शुमार होते हैं, तो इस वजह से किसानों के मसाइल पे बात करना अच्छा लगता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बात करते हैं दोस्तों, इस मरतबा कितना ख़र्चा आया और कितना मुनाफा मिला गंदम को। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये मैंने गंदम काश्त की हुई थी अपनी 4 एकड़ पे। तो इसको हमने सबसे पहले इसकी कटाई करवाई, फिर इस पे थ्रेशर लगवाई और उसके बाद हमने गंदम अपनी समेटी है जो निकली है इसमें। तो आपको बताता चलूँ कि इस मरतबा जो मेरी गंदम निकली है वो तकरीबन 40 मन फी एकड़ निकली है। तो इस वजह से मुझे काफ़ी सारा नुकसान हुआ है इस मरतबा। ये देखें, पीछे गंदम की सारी कटाई हो चुकी है और अब इस वक्त बताया जा रहा है कि मौसम ख़राब होने वाला है, क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है। तो हो सकता है बारिश भी आ जाए। तो बात कर रहे थे कि इस मरतबा अब बात ये करते हैं कि गंदम को तो आखिर नुकसान ही कर गई, सबको पता है, लेकिन आगे क्या फसल लगाएं। जितने भी मेरे भाई दोस्त सुनने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में मशवरा ज़रूर देना कि मैं आगे अपनी कौन सी फसल काश्त करूं।
क्योंकि पहले तो हम गंदम के बाद मक्की या तिल या धान काश्त करते थे। पिछले सालों की निस्बत जैसे कुछ आप देख चुके हैं, पिछले सालों में भी काफ़ी नुकसान हुआ फसलों का। मक्की भी नुकसान में चली गई और उसके बाद ये जो आने वाला दान था उसकी भी क्रॉप अच्छी नहीं हुई, उसकी फसल भी अच्छी ना हो सकी। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं आगे कौन सी फसल लगाऊं। ये देख सकते हैं अभी हम भूसा जो है वो लेके जा रहे हैं घर, कुछ बेच दिया है, कुछ घर लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो जानवर वैसे रखे नहीं हुए, तो हमें ज़रूरत तो नहीं होती। चलो कुछ रख लेते हैं ताकि सर्दियों में इसे सेल करके कुछ प्रॉफिट बना सकें, कुछ पैसे बना सकें। तो बात करते चलें हम आपके साथ एक और कि इस मर्तबा फसलों वालों को काफ़ी नुकसान हो चुका है, और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन लोगों ने गंदम खासकर काश्त की थी वो उनको भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो जिन लोगों ने मकई काश्त की थी उनके अभी हालात तो अच्छे चल रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ रेट में बेहतरी भी आ जाए। अभी भी मक्की का रेट काफ़ी अच्छा जा रहा है। हो सकता है मज़ीद बेहतर हो जाए, लेकिन ओवरऑल किसानों के हालात, मुआशी हालात जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि अगली फसल लगाने का खर्चा नहीं है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो दी हुई है कि आप अपना माल स्टॉक करें, और जब इसकी कीमत गंदम की बढ़ जाए उस वक्त इसको काश्त करें, अपना सेल करें। तो इतने किस फार्मर के पास पैसे होते हैं तो एक फसल को रख दे और अगली फसल लगा दे। किसानों का तो यही अलमिया है कि वो एक फसल लगाते हैं, उसको सेल करने के बाद दूसरी फसल लगाते हैं। तो अब देखो क्या सूरत हाल बनती है अगली फसल के लिए, कौन सी फसल लगाएं, कौन सी ना लगाएं। अब मुझे यही बेहतर लग रहा है कि आइंदा हमें बाग काश्त कर देने चाहिए, आम के, किन्नू के, अमरूद के या केले का बाग काश्त कर लेना चाहिए। इससे वो बेहतर है। चलो उससे सालाना इनकम तो ठोस हो जाती है, फल लगने पे उसका मेहनत का सिला तो मिल जाता है, बजाय इन फसलों के, इन चीज़ों से जो हमें नुकसान कर रही हैं। तो क्या आपकी राय है ये लाजमी बताना। उसके अलावा बात करें पिछली गंदम की, तो वो तो काफ़ी नुकसान में चली गई है। अब आगे जो अभी तक बताया जा रहा है कि मौसम भी ख़राब होने वाला है और बारिशों का एक नया स्पेल जो है यो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो वो कितना शिद्दत से आता है, उसको भी मद्देनज़र रख के अगली फसल काश्त करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जो मेरे भाई दोस्त तिल काश्त कर रहे हैं उनको यही मशवरा है कि जल्द से जल्द तिल काश्त कर लें, क्योंकि अगर मौसम ख़राब हुआ तो फिर ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि नमी ज़मीन में ज़्यादा हो जाती है तो जर्मिनेशन पूरी नहीं होती। तो इस वजह से मसले मसाइल बन जाते हैं। तो आप तमाम दोस्तों की क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में बताना, तिल वालों के लिए, धान के लिए, मकई के लिए। बाकी जो आप बात कर रहे थे कि हर साल भी गंदम का रेट एक जैसा नहीं होता, तो मेरा भाई पिछले साल भी नुकसान में गंदम बेची, इस मरतबा भी वैसा ही सिस्टम बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं, बार बार एक ही फसल पे नुकसान तो नहीं कर सकती। हाँ ये हो सकता है कि मल्टीपल लगाएं, ज़्यादा यानी कि मल्टी फसलें लगाएं, तो किसी में से नुकसान हो गया और किसी में से कुछ बच जाएगा, ये हो सकता है। ये नहीं कर सकते कि एक ही फसल पे दाव खेला जाए, क्यों काफ़ी मरतबा ये दाव खेल चुके हैं। बाकी तमाम दोस्त भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें कि आगे क्या करना है। मौसमी सूरत हाल की बात करते चलें तो बताया तो यही जा रहा है कि अगला जो
हफ्ता है आने वाला, यानी 1 मई से लेके 10 मई तक बारिशों का एक बहुत ताकतवर स्पेल आने वाला है, जो काफ़ी मुतासर करेगा इसको, तिल की काश्त को और इसके अलावा कपास की काश्त को, क्योंकि इस मरतबा कपास भी काफ़ी लोगों ने काश्त की हुई है। तो हो सकता है नुकसान भी हो सकता है कपास का, क्योंकि जितनी नमी ज़्यादा बढ़ेगी कपास के लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती। इस बारे में भी आप तमाम दोस्त मुझे बताना। विज़िट करा देता हूँ आपको अपने इलाके का। ये देखें पीछे मेरे बाग हैं, और ये देखें आम के बाग लगा हुआ है, फल तैयार होने वाला है अभी एकदम। ये जून की 20 तारीख तक पंजाब का जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर में आ जाएगा। आम की काश्त हो चुकी है, यानी कि फसल लग चुकी है। आम पे छोटे छोटे आम लग चुके हैं, तकरीबन 100 ग्राम तक 150 ग्राम तक दाने बन चुके हैं। और उम्मीद तो यही की जा रही है कि 20 जून तक ये आम मार्केट में पंजाब का आना शुरू हो जाएगा। सिंध वालों साइड जो है वहाँ पे आम काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, वो तकरीबन 15 से 20 मई के दरमियान वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पंजाब का 1 महीना लेट आता है, इसका भी इंशाअल्लाह जून में आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी रही बात कि इस मरतबा आम पे फसल कैसी लगी है, तो इस मरतबा आम की फसल कमज़ोर है, खासकर पंजाब के मैदानी इलाकों में, क्योंकि काफ़ी फल लगा था। लेकिन सर्दी जो बढ़ रही है अभी तक, रात को ठंड जो बढ़ रही है, इसकी वजह से काफ़ी हद तक फल इसका कम हो चुका है, गिर गया है, यानी कि इसने केरा कर दिया है। तो इस वजह से फसल कमज़ोर हुई है इस मरतबा। जिस तरह के जो आम के व्यापारी हजरात हैं उनके बकौल इस मरतबा 50% फसल होगी आम की, यानी कि जहाँ पे 100% आम होता था वहाँ पे 50% आम बाकी बच गया है। तो दोस्तों यही अलमिया बन रहा है कि जो भी किसान की फसल है वो नुकसान में जा रही है। किसान के जो नसीब हैं वो माड़े हो चुके हैं। अल्लाह हालात बेहतर इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई कन्फर्म नहीं कह सकते कि आम भी मुनाफे में जाएगा या नफ़ा देगा, या किसान को इसकी अच्छी रोज़ी मिल जाएगी, जिसकी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी उसके भी मंदे के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं उस पर। तो गैर यकीनी की सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे। आगे देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक इसके हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। आप तमाम लोग जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमें हौसला अफजाई हो जाती है कि हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाएं और आप तमाम लोगों तक लेके आएँ। ये हम व्लॉगिंग वीडियो इसलिए बनाते हैं कि ताकि आप हर इलाके को देख सकें, क्योंकि हर बंदा तो हर जगह नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए आप तमाम दोस्त जो भी हैं मेरे देखने वाले वो देखें कि क्या सूरत हाल बन रही है, कौन सा इलाका किस तरह का है, कितना खूबसूरत है, क्या की चीज़ें उसमें लगी हुई हैं। इससे अवेयरनेस हो जाती है, लोगों को एक पता चल जाता है कि कौन से इलाके में क्या चीज़ें हैं और इससे क्या है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, लाजमी बताना कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मैं एक इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ एजुकेटेड हूँ, कुछ बुनियादी मालूमात रखता हूँ फसलों के बारे में भी, और दूसरे मुख्तलिफ बिज़नेस में भी काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अगर किसी दोस्त भाई का मसला हो तो वो मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में, वहाँ उसको जवाब मिल जाएगा। तो कोई और भी आप सवाल हो जो ज़हन में आ रहा है वीडियो देख के, वो लाजमी बता देना, ताकि हम आपके साथ उसका जवाब ढूंढ के उसकी जो सही जवाब होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा, और उसकी जो अच्छी
इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि आप तमाम दोस्तों को यही मशवरा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपको अपना थोड़ा सा विज़िट करा देता हूँ। इलाका जो है, बाग जो है, गंदम जो है वो ये देखें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो से। और जो घर है ये मुख्तलिफ लोगों के घर बने हुए हैं। तो हमें इससे मिलता कुछ नहीं है आप लोगों को वीडियो दिखाने से, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है जब लोग हमें कमेंट्स करते हैं, जब हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इससे हमें अच्छी खासी दिल को तसल्ली होती है कितने लोग जो हमें देख रहे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखें, ये छोटे छोटे आम लग चुके हैं। ये देखें, ये आम लगा हुआ है, एक ये भी लगा हुआ है। तो गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो इस वजह से इसका कलर या इसका जो साइज़ है जिस तरह से बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं रहा। मैं आपको विज़िट कराता जा रहा हूँ अपना इलाका। ये देखें, ये वो मेरे पीछे एक भाई चारा जो है वो उठा के ले जा रहे हैं और अपने जानवरों को खिलाएंगे। लोग का चारा भी यहाँ पे काश्त करते हैं। और ये देखें, पीछे आम का दरख्त आ गया, इस पे आम थोड़े लगे हैं, ज़्यादा नहीं लगे, इसका तो कई ही लगे हुए हैं। ये देखें, आपको सारी सूरत हाल दिखाई जा रही है कि किस तरह के आम के बाग लगे होते हैं, किस तरह की। ये देखें, नीचे गंदम लगी हुई थी, काफ़ी अच्छी तादाद में गंदम हुई थी, लेकिन फिर जो एवरेज आनी चाहिए थी वो नहीं आई। एक परेशानी ये भी किसानों के लिए बनी कि वो अब एफसत नहीं आई जो वो एक्सेप्ट कर रहे थे। और दूसरी, इसका रेट का जो मसला हुआ आप लोगों के सामने है, काफ़ी हाईलाइट किया गया इस मसले को भी, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रॉपर हल निकला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट भी कोई रेट नहीं दे सकी किसानों को, जो निकालना चाहिए था किसी मजबूरी की वजह से वो नहीं हो सका। तो आप तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इससे क्या होता है कि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, तो हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते हैं।